Bueno, vale, pues nada, muchas gracias a todos por venir. En este seminario vamos a presentaros algunas de las líneas de investigación que tenemos en el grupo de sarcomas. Voy a aprovechar yo primero para presentar las líneas de investigación más recientes y también para dar un poco a conocer el grupo al ISPA, ya que somos un grupo de reciente creación. Y luego hablará Verónica Rey, que ya nos presentará un proyecto más concreto. Entonces, bueno, nuestro grupo se dedica a investigar en sarcomas. Los sarcomas son tumores raros que representan aproximadamente el 1% de los tumores adultos, pero que llegan hasta el 20% de los tumores pediátricos. Se originan en todos los tejidos mesodérmicos, por ejemplo en el hueso, en el cartílago, en el músculo, pueden salir de esta forma más o menos en cualquier localización del cuerpo. Son, yo no sé si veis el puntero. Sí, ¿no? Bueno, son... Sí, se ve el puntero. Vale, son tumores bastante heterogéneos, ya que agrupan hasta casi un 70% de subtipos distintos. En las clasificaciones clásicas se subdividen en sarcomas de tejidos blandos y sarcomas de hueso. También, atendiendo a una clasificación genética muy básica, se clasifican en sarcomas que presentan translocaciones específicas que generan genes de fusión o sarcomas asociados a cariotipos complejos con pocas mutaciones recurrentes. Y como digo, aparte de estos subtipos asociados a genes de fusión, hay muchas mutaciones, pero muy pocas recurrentes. Normalmente, los únicos genes que aparecen, por lo menos entre un 5 y un 20% de los casos mutados, son P53, RB o el gen de reparación del DNA TRX. Por otra parte, hay otros subtipos que se caracterizan por presentar un alto número de variaciones en el número de copia, presentando amplificaciones, por ejemplo, en el gen MDM2, en CDK4 o pérdidas también en RB1 o PTEN. Además, como otros tipos de tumores, pues son intratumoralmente heterogéneos, están en muchos casos guiado su crecimiento por subpoblaciones de células que presentan características de células madre, las células madre tumorales, y también, en este caso, los sarcomas son muy dependientes del microambiente. Hay subtipos con microambientes específicos, como puede ser el hueso, donde las células tumorales logran reeducar al resto de componentes del microambiente para que generen o liberen del hueso factores que favorecen su propio crecimiento. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de los sarcomas localizados se basa principalmente en una adecuada resección quirúrgica y se puede combinar o no con quimioterapia o radioterapia. Por otra parte, la enfermedad sistémica se trata todavía con quimioterapia, principalmente con antraciclinas, la doxorubicina siendo la más comúnmente usada, mientras que el uso de terapias, targeted therapies, terapias dirigidas en sarcomas es muy limitado, básicamente restringiéndose al uso de imatinib en tumores gastrointestinales con mutaciones de KIT. ¿Vale? Con todo esto, la supervivencia a 5 años de los soft tissue sarcomas y también de los sarcomas de hueso es parecida, es alrededor del 65-70%, pero sin embargo, en los casos más avanzados metastáticos, en los sarcomas la supervivencia está por debajo del 20%. Tenemos que destacar que estos valores de supervivencia han permanecido inalterados por los últimos 30 años. No existen biomarcadores de respuesta adecuados
y estos tumores se caracterizan por una pobre respuesta a los tratamientos con frecuentes recaídas. En este contexto, pues, debido a esta heterogeneidad de los sarcomas, a la falta de mutaciones recurrentes, estos tumores son buenos candidatos para el uso de estrategias de medicina de precisión o personalizada. Sabéis que estas estrategias se basan en diseñar los tratamientos en base a las mutaciones específicas que puedan tener los distintos tumores. Para un mayor éxito, mejor puesta a punto de las estrategias de medicina personalizada, necesitaríamos avatares derivados del tumor del paciente donde pudiéramos testar la eficacia de las distintas terapias candidatas antes de tratar al paciente para así asegurarse la eficacia y evitar posibles toxicidades innecesarias. Entre los avatares frecuentemente utilizados actualmente están las líneas primarias derivadas de pacientes, están los organoides y están los xenógrafos derivados de pacientes. Todos ellos presentan distintas peculiaridades, distintos pros y contras. Por ejemplo, los xenógrafos derivados de paciente, al estar crecidos in vivo, son los que mejor reproducen el microambiente y todas las características del tumor, pero sin embargo son costosos y son muy lentos de crecer, con lo cual su uso es limitado en estrategias de medicina personalizada. Por otra parte, las líneas derivadas de pacientes son todo lo contrario, son logísticamente sencillas de crecer, son baratas y se puede analizar en ellas el efecto de muchos fármacos a la vez, pero por el contrario no reproducen al 100% de las características del tumor. Entonces, un modelo intermedio que puede tener utilidad, luego comentaré un poco más acerca de este tumor, serían los organoides. Con el uso de estos modelos, de estos avatares, ¿qué esperamos? Pues desde luego testar cuál es la mejor opción de entre todas las disponibles para un paciente, pero también se pueden formar biobancos de modelos derivados de paciente que nos pueden servir para hacer correlaciones, para encontrar los tratamientos más específicos de distintos subtipos de tumor, biomarcadores de respuesta, y también trabajar con este tipo de modelos puede suponer una optimización para su uso en futuros programas de medicina personalizada. Entonces, en nuestro laboratorio estamos interesados en distintas líneas de investigación en la que generaremos este tipo de modelos derivados de pacientes y los usaremos para investigar mecanismos que puedan explicar la resistencia a fármacos o también en desarrollar y optimizar distintos tipos de terapias. Ahora os voy a detallar algunos de estos objetivos de forma breve. En concreto, en cuanto al trabajo con líneas derivadas de pacientes que estamos llevando a cabo, pues va a ser el proyecto que luego os desarrollará Vero, o sea que no incido más en ello. En el laboratorio, como os venía comentando, estamos interesados también en el desarrollo de organoides, y este es el trabajo de nuestro experto en crecer organoides, de Borja. Los organoides son cultivos 3D que se crecen a partir de tejido tumoral fresco. Se crecen embebidos en un material que intenta imitar lo que sería la matriz extracelular, y se crecen utilizando un medio con suplementos que intentan estimular el crecimiento de las células madre del tumor. Por tanto, al estar estas estructuras 3D crecidas a partir de las células madre, pues serían capaces de producir minitumores que reproducen hasta cierto punto la complejidad y la heterogeneidad del tumor.
Existen distintos protocolos para generar organoides a partir de tumores, de distintos tipos de tumores epiteliales, pero hasta la fecha no se ha descrito todavía la formación de organoides de sarcoma. Y en este punto, pues nosotros tenemos ya resultados prometedores, porque Borja fue capaz de crecer organoides de sarcomas derivados de xenógrafos tumorales, alguno de ellos de un xenógrafo derivado de muestras de pacientes, que son capaces de expandirse en el tiempo, de crecer en número y en tamaño. Se pueden dar pases, se puede congelar, se puede trabajar con ellos como si fuera una línea celular. Y como os contará Vero más adelante, pues también ya los estamos utilizando para testar la efectividad de distintas terapias. Y también en cuanto a organoides derivados de pacientes, pues hemos conseguido algún éxito parcial. Hemos logrado crecer estas estructuras de 2 tumores, aunque no hemos logrado que se mantengan en el tiempo durante los pases. Con lo cual estamos optimizando el medio para lograr conseguir este crecimiento y generar este biobanco de organoides de sarcomas. Bueno, además, otra línea que está desarrollando Borja es la derivación de modelos resistentes a los tratamientos que se utilizan para estos tumores a partir de las líneas primarias y de otras líneas establecidas. En concreto, ya logró generar varios modelos resistentes de osteosarcomas, resistentes a la dosorubicina, que están siendo investigados. Estamos haciendo RNA-seq y estamos haciendo proteómica, pues, para encontrar los mecanismos asociados a la resistencia, posiblemente también encontrar alguna combinación que logre vencer esa resistencia y lograr encontrar biomarcadores de los pacientes que vayan a responder. En otro objetivo que nos estamos planteando, pues consiste en hacer screenings usando librerías de CRISPR de genoma completo. No voy a entrar en detalle, pero bueno, este tipo de screenings nos permitirá ver qué genes están asociados con el crecimiento tumoral, con la resistencia a fármacos o con la sensibilidad. En concreto, en un estudio preliminar que realizó Sofía Tirados durante una estancia, hemos logrado hacer un screening en una librería de 5.000 genes y ya tenemos resultados de genes que se downregulan y que se enriquecen durante el tratamiento con dosorubicina y por tanto podrían ser letalidades sintéticas con la dosorubicina o bien biomarcadores de respuesta. Entonces, esta es la línea que va a seguir Zohar en nuestro laboratorio. Además, estamos interesados en caracterizar las subpoblaciones de cáncer stem cells de los sarcomas, de estos modelos. Os comento que la forma de aislar y enriquecer células madre que tenemos, pues utilizamos marcadores como la aldehído deshidrogenasa. Por lo tanto, seleccionamos las células que tienen alto este marcador, o bien crecemos las células en unas condiciones de cultivo en las que forman tumorosferas, esferas clonales en suspensión, que sabemos que están enriquecidas en células madre, o bien siguiendo la actividad transcripcional de los factores asociados a pluripotencia, como SOX2 y SORE6, mediante la introducción de elementos de reporteros en las células. Pues bien, después de aislar estas células, estudiar su expresión alterada, pues posteriormente caracterizamos distintas moléculas que estén alteradas en estas subpoblaciones. Os comento un caso, como es el factor de pluripotencia SOX2, que encontramos sobreexpresado en estas subpoblaciones y que al sobreexpresarlo y noquearlo en distintos modelos, comprobamos que es
un factor protumorogénico que controla el crecimiento de estos tumores y que además puede ser utilizado como sistema para ensayar la eficacia de distintos fármacos contra las subpoblaciones de cáncer de stem cells del tumor. Y ya por último, en el último objetivo nos planteábamos el encapsular distintos fármacos en nanocarriers como forma de incrementar su índice terapéutico, sus propiedades terapéuticas y mejorar la especificidad con la que llega al tumor. Por ejemplo, colaboramos con distintos grupos para encapsular la mitramicina, que es un fármaco que tiene una potente actividad antitumoral, también contra las subpoblaciones de cáncer de stem cells de los sarcomas, pero que tiene severos efectos secundarios que evitan que pueda ser usado o que han descartado en el pasado su uso en la clínica. Nosotros hemos logrado, nuestros colaboradores han logrado encapsularlo en distintos vehículos y nosotros hemos comprobado cómo esta mitramicina encapsulada es igual de efectiva que la mitra libre en downregular el signaling oncogénico y también es igual de efectiva en eliminar distintas propiedades protumorales de las células del sarcoma. Entonces, actualmente estamos viendo si podemos conjugar estas nanopartículas con otros elementos que nos hagan que vayan de una forma más directa al tumor e incrementen la seguridad de este fármaco. Pues nada, estas eran las líneas de investigación que bueno, os comentaba brevemente, simplemente para que sepáis en qué estamos investigando ahora mismo en el grupo de sarcomas. Os presento también la composición actual del grupo. Tenemos a Maribí como investigadora senior, a Juan como investigador postdoctoral, 4 investigadores predoctorales, Óscar, Verónica, Borja y Zoara, Carmen Huergo, que está haciendo el TFM, también contamos con la colaboración de AIDA, y 3 componentes de investigadores asistenciales, Alejandro Braña, que nos provee de muestras frescas, y Serafín y Verónica, que nos ayudan con distintos tipos de análisis. Y también quería agradecer a los colaboradores que nos ayudan en los proyectos que acabo de escribir. En cuanto a los colaboradores internos, destacar a Mónica Álvarez del grupo de GEZANNEC, que nos ayuda con los organoides y también con los screening CRISPR, el grupo de epigenética, que nos ayuda con los análisis bioinformáticos, y también a la gente del biobanco. Y bueno, ahora voy a dar paso a Verónica, que nos contará el proyecto con el que estamos intentando establecer estrategias de medicina personalizada usando líneas primarias derivadas de pacientes. Luego, al final, si eso ya establecemos el turno, por si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Dejo de compartir, entonces. Y Verónica. A ver, ahora te oímos, sí. Vale, muy bien. Bueno, voy a compartir el escritorio, la pantalla. ¿Lo veis? No, ¿eh? Vemos el PowerPoint. ¿Veis el PowerPoint mío? Sí, no en modo presentación todavía. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Uy, aquí están las pantallitas. Ahí. Bueno, pues como decía René, yo os voy a hablar del proyecto en el que se basa mi tesis. El objetivo principal de este proyecto era demostrar que el uso de cultivos derivados de los pacientes pues es un protocolo relativamente simple y poco costoso y eficiente, que podría llevar a la medicina de precisión a la práctica clínica y además al mismo tiempo pues ayudar en esa investigación preclínica.
Para ello, pues nosotros lo que hemos hecho y de lo que os voy a hablar ha sido derivar y caracterizar líneas derivadas de pacientes a partir de muestras de sarcoma, de muestras en fresco. Hemos secuenciado estas muestras para conocer sus alteraciones genómicas y finalmente hemos probado el efecto de las distintas dianas terapéuticas en estas líneas celulares y también en sus subpoblaciones de cáncer stem cells. Os voy a hablar ahora un poquito más de los condrosarcomas, ya que es el subtipo de sarcoma con el que hemos realizado la mayor parte de este proyecto, y deciros que nada, son tumores malignos que se caracterizan por la formación de una matriz cartilaginosa y que representan aproximadamente el 20% de los sarcomas óseos. Y el proceso de diferenciación condrogénica pues, empezaría a partir de una célula madre mesenquimal y están implicados distintos factores de diferenciación. Si alguno de estos pathways se altera o bien si aparecen mutaciones en determinados genes, pues la ruta de diferenciación normal hacia cartílago se vería modificada y daría lugar a la aparición del tumor, del condrosarcoma en este caso. Dependiendo a sus características histológicas, podemos clasificarlos en 3 grados, en grado bajo, grado medio y grado alto. Estos de grado alto pues, no responden a los tratamientos de quimioterapia. Y en cuanto a la clasificación por subtipos, existen dos grandes grupos, los condrosarcomas primarios o convencionales, dentro de los cuales encontramos los condrosarcomas centrales, los periósticos y los periféricos, y en el segundo grupo estarían los condrosarcomas no convencionales, dentro de los que encontramos los de célula clara, los mesenquimales y los desdiferenciados. En cuanto al tratamiento para estos condrosarcomas, pues es cirugía combinada o no con radio y quimioterapia. El principal problema es la resistencia que tienen estos condrosarcomas a la quimioterapia que se les emplea. Por ello, es por lo que vemos la necesidad de avanzar hacia un trato más personalizado de cada paciente para así poder aumentar la especificidad de los distintos tratamientos y utilizar fármacos que sean dirigidos a las características genómicas de cada tumor. Aquí os voy a contar un poco cómo establecemos nosotros en el laboratorio las líneas derivadas de pacientes. Pues nosotros recibimos una muestra en fresco a través del biobanco de aquí de Luca y rápidamente la disgregamos de manera mecánica en pequeños trocitos. Y a partir de aquí podemos seguir 2 vías, o bien colocar sobre un flask de cultivo estos pequeños fragmentos, añadir medio de cultivo y al cabo de los días quedaría establecida la línea primaria derivada del paciente, o bien a esta disgregación mecánica le añadimos una digestión enzimática, obtendríamos células sueltas y lo mismo al cabo de los días quedaría establecida la línea primaria derivada del paciente. Y aquí en la tabla esta de la izquierda os presento pues, una lista de los modelos más relevantes, tenemos alguno más en el laboratorio y esto es información relativa a la caracterización de sus propiedades de crecimiento. Ahora voy a describir una caracterización que hicimos en una serie de líneas de condrosarcoma. En este caso, partimos de una muestra de un paciente con condrosarcoma indiferenciado de alto grado y siguiendo uno de los 2 métodos que os decía anteriormente, establecimos la línea primaria que denominamos CDS17. Para poder evaluar la capacidad de esta línea de crecer in vivo, la inoculamos de manera subcutánea en ratones inmunodeprimidos y los tumores que se generaron en estos ratones hicimos de nuevo lo mismo, los disgregamos y establecimos la línea derivada del xenograft, que en este caso llamamos TCDS17. De nuevo hicimos una segunda ronda de inoculación y lo mismo, los tumores generados en los ratones los volvimos a disgregar y a establecer la línea celular T2-CDS17.
Lo importante a destacar de aquí es que, como vemos en estas histologías, esta es la histología del tumor generado tras la inoculación de la línea primaria derivada del paciente y el tumor generado tras la inoculación de la línea derivada del xenograft. Y vemos que en relación con las histologías del tumor del paciente, pues se mantienen las características histológicas, aparecen estas células tumorales con halos perinucleares y que están embebidas en una matriz extracelular. También, para obtener modelos animales más fiables, lo que hicimos fue inocular estas dos líneas, tanto la derivada del paciente como la derivada del xenograft, pero esta vez de manera ortotópica, intratibia. Y al final del experimento lo que hicimos fue realizar un micro-CT de las tibias. Aquí os muestro una patita control, aquí la patita inoculada con la línea CDS17, la derivada del paciente, y aquí la patita inoculada con la línea derivada del xenograft. En este caso podemos ver que existe en el interior del hueso, en la médula, pues un patrón punteado que es característico del condrosarcoma. Y en el caso de la patita que se inoculó con la línea derivada del xenograft, ya vemos que se empieza a generar una matriz ósea extramedular. Y en el caso de las histologías, pues vemos lo mismo que anteriormente, que se mantienen las características de la muestra del paciente de origen, y en este caso, en el interior de la médula, lo que se ven son células mesenquimales, tumorales, que están produciendo una matriz amorfa osteocondroide. También hicimos una inoculación ortotópica con esta misma línea TCDS17, pero en este caso marcada con luciferina, con idea de poder llevar a cabo un mejor seguimiento del tamaño tumoral en el ratón utilizando el IBIS. Hicimos también una caracterización inicial de las líneas estas de condrosarcoma para determinar pues, las subpoblaciones de cáncer stem cells que había en estas líneas y vimos que son capaces pues, de crecer formando tumorosferas en suspensión y además mantienen este crecimiento clonal en los sucesivos pases. También analizamos los niveles de la enzima LDH, de la aldehído deshidrogenasa, mediante el ensayo Aldefluor. Y utilizando el reporter GFP que os comentó antes René, el SORE6, que está bajo el control de elementos de respuesta a SOX2 y AUT4, pues pudimos detectar aquellas células que expresan de manera activa estos dos genes. Por último, en cuanto a la capacidad invasiva de estas líneas de condrosarcoma, vemos que son capaces de invadir en una matriz de colágeno usando esferoides 3D en experimentos de invasión. Para una mejor caracterización de estas líneas realizamos un whole exome sequencing y así pues, poder ver qué alteraciones genómicas presentaban para poder comprobar cómo de bien o cómo de mal se asemejaban estas líneas al tumor original. Lo que hicimos fue comparar la CDS17 y la TCDS17 con el respectivo tumor del paciente y también con el tejido sano del mismo, porque así nos permitió excluir las mutaciones germinales y quedarnos solo con las mutaciones somáticas. En la muestra del tumor, lo que se pueden ver son 9 clústeres y entre ellos está el clúster 1, que es el de color azul oscuro, que es el que presentaba el mayor número de mutaciones y que está presente en todas las células tumorales. Por lo tanto, este clúster debe ser el clon fundador y los otros clones pues, parecen derivar de él. Y además la prevalencia celular de este grupo 1 se mantiene en las muestras celulares en CDS17 y en TCDS17, lo que sugiere que la mayoría de las variantes, incluidas aquellas mutaciones drivers, las mutaciones conductoras, se mantienen en ambas líneas. Por otro lado, también podemos ver aquí otros clústeres, los que aparecen en color verde, que vemos que se seleccionan positivamente durante la adaptación al cultivo in vitro, mientras que otros clústeres, como son estos amarillos de aquí, pues casi llegan a desaparecer. Además, también hay grupos que representan solo una pequeña parte de las células que emergieron en la línea celular TCDS17, que es este clúster de aquí de color azulito, que probablemente se hayan adquirido durante el crecimiento in vivo de las células tumorales en los ratones inmunodeficientes.
Luego lo que hicimos fue enfocarnos en las mutaciones no sinónimas más relevantes de cada grupo. Y en el grupo principal, en el grupo azul oscuro, que os decía que era el compartido entre la muestra tumoral, la línea celular primaria y la línea derivada del xenograft, incluye mutaciones que son conocidas en condrosarcoma como IDH2 y COL2A1. Y entre el grupo de mutaciones que se adquieren durante el cultivo in vitro e in vivo, encontramos mutaciones homocigóticas en P53 entre las más relevantes. Además, también una consecuencia importante de este crecimiento tanto in vitro como in vivo fue la aparición de alteraciones estructurales. Entre las más relevantes que encontramos en ambas líneas, en la CDS17 y la TCDS17, incluyen una pérdida de heterocigosidad en el cromosoma 16 y también en el cromosoma 17, y en este caso es lo que explica pues, esas mutaciones homocigóticas en P53. Además de esta pérdida de heterocigosidad, pues también detectamos una serie de alteraciones en el copy number, como es en el caso del cromosoma 18, que se perdió una copia completa del cromosoma en ambas líneas, o como en el caso del cromosoma 20, que en este caso al contrario, se ganó una copia de este cromosoma también en ambas líneas. Bueno, y así a modo de resumen decir que las líneas celulares de condrosarcoma pues mantienen esas mutaciones más relevantes del tejido tumoral y que variantes estructurales y mutaciones puntuales emergen durante la adaptación de las células tumorales al crecimiento tanto in vitro como in vivo. Ya en un siguiente paso en buscar dianas terapéuticas dirigidas, lo que hicimos fue realizar la secuenciación de un panel de 160 genes con el fin de encontrar pues, mutaciones que fuesen drogables. Hicimos esto con 6 pacientes, con su tejido sano, su tejido tumoral y la línea celular derivada del tumor, y encontramos, en el caso de 2 condrosarcomas, mutaciones en IDH2 y en IDH1, y en este caso de aquí, en un paciente con sarcoma pleomórfico indiferenciado, lo que encontramos fue mutaciones SETD2. Y bueno, todas ellas las validamos posteriormente por Sanger. Y en el caso de los otros 3 pacientes no encontramos ninguna diana accionable. En primer lugar, nos centramos en la mutación que encontramos en IDH, ya que bueno, está descrita que la ganancia de mutaciones funcionales en este gen lo que hace es inducir la proliferación de células pues, en distintos tipos de tumores, como son el glioblastoma o la leucemia mieloide aguda, y también en los condrosarcomas. Esta enzima, la IDH, lo que cataliza es la descarboxilación oxidativa del isocitrato y su conversión a alfa-cetoglutarato durante el ciclo de Krebs. Y los cambios que existen en los aminoácidos debido a las mutaciones lo que hacen es modificar el sitio activo de estas enzimas IDH. Como consecuencia, pues la enzima adquiere una actividad enzimática nueva y en este caso se cataliza la conversión del alfa-cetoglutarato a un oncometabolito, al 2-HG. Que este oncometabolito normalmente está en unos niveles fisiológicos muy bajos, sin embargo, cuando hay mutaciones en las enzimas IDH se produce la acumulación patológica de este oncometabolito. Esto se ha visto tanto en condrosarcomas como en glioblastomas y en leucemias. Y esta acumulación patológica es lo que produce alteraciones metabólicas que pueden inducir precisamente eso, a la formación de los tumores. Este oncometabolito de aquí, pues al ser estructuralmente similar al alfa-cetoglutarato, lo que hace es competir con él por sustratos comunes y entonces produce la inhibición de distintas oxigenasas dependientes del alfa-cetoglutarato, también de hidroxilasas de metilcitosina, las TET, y de histonas de metilasas. Y entonces, al inhibirse todas estas enzimas, lo que se produce es una hipermetilación en el DNA y se produce al final una desregulación genética que tiene como resultado pues, el bloqueo de distintas rutas de diferenciación y empiezan a producirse distintos procesos oncogénicos. Aquí os muestro a la derecha que también existen otras vías de producción de este alfa-cetoglutarato, de este sustrato que utilizan las enzimas mutadas, como son la glicolisis y la glutaminolisis. Por lo tanto, pues también resulta interesante bloquear estas rutas para poder conseguir una disminución
de estos niveles del alfa-cetoglutarato. Nosotros lo que hicimos fue probar dos inhibidores, uno que es específico de la mutación en IDH2, que es el enasidenib. Este inhibidor pues, está aprobado por la FDA en pacientes con leucemia mieloide aguda, reincidente, que tiene mutada esta enzima, y en estos pacientes pues, se vio que el tratamiento con el enasidenib produjo una disminución considerable de los niveles séricos del oncometabolito y también produjo una diferenciación mieloide. Y también probamos este otro inhibidor, en este caso es específico de la mutación de IDH1 y también está aprobado por la FDA para leucemia. Otro tipo de terapias ensayadas, como os comentaba antes, se basan en la inhibición de distintas vías de producción de este sustrato, del alfa-cetoglutarato, y por tanto nosotros probamos dos inhibidores, el CB839 y la metformina. Determinamos la viabilidad celular en nuestras líneas de condrosarcoma, tanto con mutación en IDH, tanto 1 como 2, como también en líneas de condrosarcoma sin la mutación para poder evaluar la efectividad del fármaco, y vemos que en el caso de la línea CDS11, que tiene IDH1 mutado, tratada con el inhibidor específico, con ivosidenib, no vemos que se haya obtenido, es esta rayita de aquí moradita, una disminución del crecimiento a concentraciones crecientes del fármaco. Y esta misma respuesta pues, se ve en las otras dos líneas de condrosarcoma que no tienen IDH mutado. Donde sí vimos un descenso de la viabilidad celular de manera pues, dosis dependiente es en las líneas de condrosarcoma con IDH2 mutado y tratadas con el enasidenib, que es el inhibidor específico de la mutación en IDH2. Y no observamos respuesta tras el uso de los inhibidores de la ruta de glutaminólisis, del CB839 y de la metformina. Por lo tanto, solo las líneas de condrosarcoma que tienen la mutación en IDH2 fueron sensibles al tratamiento con este inhibidor, con enasidenib. También analizamos los niveles del oncometabolito del 2-HG y vimos que su cantidad disminuye a concentraciones bajas del inhibidor con respecto a la línea control. Quisimos ver si el enasidenib disminuía la generación de esferas clonales en suspensión y efectivamente pudimos ver que reduce la capacidad de las subpoblaciones de cáncer stem cells en crecer de esta manera. Y además, en cuanto al efecto clonogénico que tiene el efecto que tiene este fármaco en la clonogenicidad de las líneas, es decir, en la capacidad que tienen las líneas de crecer como clones aislados en ensayos de adherencia de SFUs, pues vimos que es capaz de inhibir tal capacidad a concentraciones crecientes del fármaco. Como ya os comentaba René anteriormente, a partir de este xenógrafo estamos generando organoides, que es interesante porque no hay organoides de sarcomas, sí que hay descritos de otros tipos de tejidos epiteliales, pero no de sarcomas. Y probamos también el efecto de este inhibidor del enasidenib sobre los organoides que hemos generado y vemos que pues, es capaz de disminuir la viabilidad de los mismos. Y en cuanto al efecto del enasidenib en vivo, tras la generación de los tumores subcutáneos inoculando la línea celular de condrosarcoma, lo que hicimos fue tratar a los ratones con 2 dosis diarias del fármaco y vimos que se inhibe el crecimiento del tumor de manera significativa tras 22 días de administración del fármaco y además, evidentemente, el peso de los tumores es menor en los ratones tratados respecto a los ratones controles. Y aquí en estas histologías vemos a la izquierda los tumores de los ratones control y a la derecha los tumores de los ratones tratados. Y vemos que en el caso de los tumores tratados con enasidenib el grado de diferenciación es mayor y además la expresión de Ki67 de proliferación es menor.
Para caracterizar los signaling pathways que está alterando el fármaco, recientemente lo que hemos realizado ha sido un RNA-seq y vimos, bueno, aquí a la derecha están las muestras control y aquí a la izquierda las muestras tratadas. Vemos que hay una serie de genes alterados, destacando el papel de TGF-beta, que vemos que está aumentado, lo cual podría explicar el aumento de diferenciación que vimos en las histologías anteriores. Y además, como este fármaco, como enasidenib, afecta a los mecanismos de metilación, pues estamos a la espera de unos resultados de un array de metilación para poder integrarlos con estos datos del RNA-seq. Y en cuanto a la otra mutación encontrada, en el paciente con sarcoma pleomórfico indiferenciado, aún sí que es verdad que nos queda todavía bastante pendiente por hacer, pero bueno, nada, deciros que SETD2 es una histona metiltransferasa, produce la trimetilación de la K36 y esta histona está implicada en la estabilidad cromosómica y además hay bastante descrito de que actúa SETD2 como supresor tumoral en algunos tumores. Lo que no hay es mucho descrito de SETD2 en sarcomas. Existe bibliografía que relaciona pues, que en aquellas células que tienen SETD2 mutado y que además tienen una deficiencia de la K36 y se inhibe WEE1, se produce la muerte celular. Y también hay estudios en carcinoma renal de células claras en los que se demuestra que la pérdida de SETD2 lo que hace es sensibilizar a las células a la inhibición de IPI3 quinasa beta. Entonces nosotros lo que hicimos fue testar estos dos inhibidores, el de IPI3 quinasa beta, el AZD6482 y el de WEE1, el AZD1775, y vimos que la línea celular que tiene ese D2 mutado pues es sensible al AZD1775. Y así, a modo de conclusión, es decir, pues que derivamos y caracterizamos líneas celulares y organoides de pacientes, que estas líneas celulares derivadas de pacientes son un buen modelo para encontrar, también para descartar, posibles dianas terapéuticas en estrategias de medicina de precisión, que la secuenciación en estos 6 pacientes permitió la detección de mutaciones accionables en 3 de ellos, y que enasidenib y el AZD1775 pues fueron capaces de eliminar células tumorales en 2 pacientes. Y bueno, nada, aquí por último agradecer a todos mis compis y a todos los colaboradores por su ayuda y por su apoyo en este trabajo. Yo por mi parte, uepa. Ay, Dios. Guillermo, no sé si me escuchas. Sí, perfectamente. Sí, Vale. tenía yo el micrófono cerrado. No, podemos abrir el turno de preguntas. No sé si habrá alguien que quiera hacer algún comentario. Veo que Charo tiene la mano levantada. Cuando quieras, Charo. A ver. ¿Me oís? Sí. Sí, oye, ¿a mí me oís? Sí, René. Sí. Vale. Vale. Era por, bueno, que muy bonito el seminario, me ha encantado, porque es un tema que me queda muy lejos, pero lo habéis explicado fenomenal los dos. Que una pregunta quería hacerle a René sobre el proyecto que tenéis, que si no recuerdo mal, hicisteis como un screening con CRISPR y visteis genes que, ¿no? Genes buenos, genes malos. No sé si podrías volver a esa diapositiva. Pues sí, pero a ver, yo estoy intentando poner el vídeo, pero no sé si nos Pero tiene tendría que dejar de compartir. Voy, ya está. Sí. Listo. Perdón. Vale, entonces, a ver, si yo comparto pantalla, volvemos, ¿no? Me perdí un... A ver, Vale, sí, ya se ve. Sí. A ver, Charo, entonces decías sí. esta diapo, ¿no? Sí, entonces me perdí un poco porque la cuestión es que tú haces un tratamiento, ¿no? Sí. ¿Sobre una línea celular o cómo?
Sí, no quise entrar en detalle, lo siento, era solo para exponer bueno, lo que estamos Sí. haciendo, para eso, por si surgían preguntas y tal. Efectivamente, lo que se hace es bueno, generar la librería de plásmidos que expresan cada plásmido una secuencia SG de todos los genes. O sea, hay 5 plásmidos para no quedar todos los genes del genoma, los 20.000. Tú generas una librería de virus, de lentivirus que contienen todos esos plásmidos e infectas a una multiplicidad de infección determinada para que en cada célula solo entre un plásmido con un SG concreto y luego infectas células, sí, infectas cultivos celulares. Luego, y estos genes... si infectas un cultivo celular o varias placas con 30, 50 millones de células, una cantidad de células grande para que a una multiplicidad de infección determinada cada célula se infecte solo con una secuencia de SG de toda la librería. Ese es un poco el kit de la cuestión. Vale. Y entonces entiendo que esos genes son los que normalmente se mutan en los sarcomas o no. Bueno, tenemos ahí, estamos trabajando, Zuara está trabajando ya con librerías de genoma completo, o sea que están noqueando todos los genes del genoma. Vale. Hicimos un ensayo primero con una librería de 5.000 genes relacionados con cáncer, pero ahora estamos trabajando con librería de genoma completo. Entonces la idea es esas células que ya están infectadas con la librería, pues ir tratándolas con los fármacos. Sí. Y al final recoges el control, recoges los distintos tratamientos, secuencias las secuencias SG que quedaron en el control y que se enriquecieron, o sea, que quedaron en los tratamientos, y miras a ver aquellas secuencias que desaparecieron o que se enriquecieron. La pregunta era porque, mira... Bueno, por terminar, las que desaparecieron, pues serían esas que pueden suponer nuevas combinaciones con tu fármaco de interés que serían más eficientes en eliminar las células tumorales. Y las que se enriquecen, pues todo lo contrario, serían o bien mecanismos de acción necesarios para que funcione el fármaco o biomarcadores de genes que tienen que estar para que en los pacientes en los que estén, pues seguramente funcionaría mejor el fármaco. Porque la pregunta era porque he visto en la lista de los enriquecidos S100B y era, bueno, por comentaros, durante mi postdoc hace tiempo, o sea, yo trabajé en la interacción entre S100B y P53. Y era muy interesante porque dependiendo de la cantidad de P53 que tuvieras, el efecto que tenía S100B era activar la función de P53 o inhibirla, ¿no? Y entonces la pregunta era un poco que si cuando veis, si por ejemplo cuando ves enriquecido S100B, ves algún tipo de cambio en la expresión de P53, porque yo esperaría que igual sí que hubiera, o sea, que se activara S100B para favorecer la función de P53 y lo mismo también podríais ver que hay una activación de la función de P53. O sea, me ha sorprendido mucho verlo porque está relacionado, es un regulador por interacción proteína-proteína de la función de P53. No sé, bueno, si te agradezco la información porque no habíamos prestado mucha atención de momento a ese gen en concreto. Ya os pasaré el artículo y es muy interesante porque ese gen mapea en el cromosoma 21. Entonces, de hecho, sabéis que hay como estudios en gente con síndrome de Down que tienen una menor incidencia de cierto tipo de tumores. Entonces, no sé si, por ejemplo, los sarcomas tienen que ver. O sea, me parece muy interesante. Ya os pasaré el artículo. Vale, pues muy bien, sí, podemos intentar caracterizar este gen. No habíamos prestado atención en concreto a este gen, ¿no? Vale, gracias. A ver, dejo de compartir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien?
se anima a comentar algo? Mónica tiene la mano levantada. Pero no te oímos de momento, Mónica. El volumen. Sí, ya está, ya está. Ahí sí. Yo tenía una pregunta para Vero, que está por ahí, supongo, ¿no? Sí, sí, aquí estoy. Vale. Vale, que era sobre la inhibición de IDH1 y IDH2 mutados. Porque en el caso de IDH1, que es donde no veis el efecto, creo que es, ¿no? De IDH1, Sí. que no veis el efecto, bueno, supongo que el inhibidor sí que funciona, que no es porque no... tal, lo que me preguntaba era si esa mutación, vosotros, claro, secuenciáis el tumor primario, la línea primaria y la línea del xenógrafo, ¿no? Sí, en el caso de que la haya, sí. Sí, y lo que me preguntaba era cómo de representada estaba esa mutación con la heterogeneidad que tenéis, ¿sabes? Pensando un poco en los clústeres que enseñabas, sí. No sé si me explico, o sea, quiero decir, si esa mutación está muy representada en la línea que obtienes o en la que estás testando, o a lo mejor es una pequeña fracción dentro de la heterogeneidad del tumor. No sé si me explico. Sí, y yo creo que la respuesta es que asumimos que está prácticamente en el 100% de las líneas, o sea, de la línea en este caso derivada del tumor. O sea, que podemos asumir como que toda la línea, todas las células presentes en la línea tienen la mutación en IDH. O sea que en ese caso es que ese tumor, digamos que no es dependiente de esa mutación. Probablemente sí, al no comparativamente con el de IDH2, es a lo que me refiero. Vale, probablemente sí. Sí, Mónica, sí, está en el clon principal y está en todas las células mutada heterocigóticamente. Y también estaba así en el paciente. Y de hecho, no sé si lo comentamos, pero bueno, las mutaciones en IDH son las más comunes en los condrosarcomas. Una cosa rara para los sarcomas que dije que no tenía muchas mutaciones recurrentes, justo IDH en los condrosarcomas está mutado o bien la 1 o la 2 en la mitad de los casos. Está escrito, o sea que se supone que es un driver conocido. En el caso de IDH1, pues no sé por qué no respondió. Seguramente ese tumor tiene otras peculiaridades. Sí, que en este caso no es dependiente. Claro, me preguntaba si se podía explicar por la representación, digamos, de que fuera, pues eso, en un pequeño clon del tumor original o que no estuviera... Pero no es el caso. Estas mutaciones en IDH yo creo que, vamos, por nuestra experiencia pequeña, pero también por la literatura, si están como clon principal seguramente. ¿Y se ha demostrado en otros casos que son drivers? Sí, está demostrado que cuando expresas IDH en mesenquimales eres capaz de generar sarcomas, pero si bien es verdad que el fenotipo condro no lo logra muy bien, pero bueno, seguramente al meterlo en una célula tan indiferenciada no es la mejor. Y bueno, al igual que IDH2, la mutación de IDH2 o el tratamiento de la mutación no se testa en condrosarcomas, la de IDH1 sí, y hay para todos los gustos. Hay un estudio que dice que es eficiente y otro que no, o sea que... Sí. Es que el resultado con el de IDH2 es muy, muy potente y sorprende que el de IDH1 no responda. O sea, que me sorprendía que hubiera tanta diferencia. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Quién más se anima a hacer algún comentario? Parece que no tenemos a nadie más. Si os parece, podemos dejarlo aquí. Muchas gracias a René y a Verónica. Una charla muy interesante y hasta la próxima, entonces. Muy bueno, bien. muchas gracias a todos. Eso, gracias. Adiós. Hasta luego.